Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y hoy vamos a hablar sobre el verano y el trading. Y es que está llegando ya la época del año que todos estábamos esperando. Por fin llegan las vacaciones, llega el calorcito y como he puesto aquí en esta imagen que hice el otro día cuando estaba paseando, realmente qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando estamos ya en esta época del año. Nos viene la playa, el calorcito, la familia y el despejarnos, ¿no? De todo este ambiente que tenemos siempre, el trabajo, el trading, no sé qué, no sé cuánto. Al final, ¿qué buscamos? Buscamos tranquilidad. Y lo que nosotros normalmente pensamos es que el mercado pues se queda muerto, ¿vale? Porque todo el mundo es como nosotros. Bueno, eso no es así tanto, porque aunque el mercado se tranquiliza en algunos momentos del año, como es verano en algunos aspectos o en Navidad, pero realmente lo que ocurre por dentro es muy diferente. Y eso es lo que voy a intentar expresar hoy. Y es que normalmente el verano es una caja de oportunidades. Normalmente pensamos que la volatilidad, es decir, la negociación que hay, los movimientos que hay suelen ser más pequeños, pero eso es a veces ocurre eso, que se queda a lo mejor un par de semanas tranquilo, pero la normalidad no es así. La normalidad es que cuando nosotros nos vamos a mirar el comportamiento que se produce en diferentes acciones, en las opciones, la negociación que hay institucional es brutal, y eso que es lo que nos lleva a malinterpretar esta época del año. Pensamos que todo el mundo se va de vacaciones cuando no es así, ¿no? Entonces, pues lo que quería enseñar hoy es que ciertas claves que utilizan los institucionales en verano, que tenemos que estar conscientes de ese tipo de comportamiento porque es una de las claves para que nosotros entendamos cómo tenemos que operar cuando llegan estas épocas del año, ¿vale? Cuando nosotros nos estamos enfrentando a ese trading institucional que está entrando al mercado, normalmente, por ejemplo, en verano, lo que hacen es que utilizan esa falta de liquidez, es decir, cuando todo el mundo está fuera del mercado, es decir, están de vacaciones, ¿no? Están en la playa con la sombrilla, el ordenador portátil operando con su Ferrari al lado, pues la gente pues normalmente ve eso, ¿no? Ve que no hay nadie operando en el mercado y entonces ellos utilizan otro tipo de estrategias para entrar y especular a los movimientos, ¿vale? Normalmente las operaciones más bestias que vaya a ver en el mercado normalmente se producen a las 9:30 de la noche, 10 de la noche casi de un viernes, ¿vale? Cuando estamos llegando ya prácticamente a los últimos minutos de la sesión se producen operaciones bestiales cuando ya no hay margen de maniobra y en el verano pasa exactamente lo mismo. En el verano como no hay mucho seguimiento por parte de los demás del mercado, como no hay seguimiento por parte de los demás del mercado de opciones, ni del de acciones, ni de nada de esto, se utiliza ¿para qué? Para hacer movimientos bestiales. Mis mejores operaciones cuando han sido en verano, mis mejores operaciones cuando han sido al final del día. ¿Por qué? Porque no hay nadie operando, ¿vale? No hay ningún friki que esté después de 6 horas allí todavía atento, ¿no? Y que esté ahí dándole al mercado esperando a ver si sale algo, ¿no? Pues en verano pasa lo mismo. Normalmente el 15 de agosto no hay nadie dentro del mercado. Bien, y eso es cuando realmente existen muchas oportunidades, porque es cuando, como no hay nadie en el mercado, se puede mover muchísimo el mercado. Entonces es muy sencillo de que alguien llegue al mercado y diga, bueno, pues voy a mover esto un 10% hoy porque puedo, porque no hay oposición, ¿no? Entonces es muy interesante que entendamos esto. Los movimientos que se producen en verano tenemos que tener en cuenta que son de dos tipos. Un movimiento mucho más tranquilo, los movimientos de verano son tranquilos o muy agresivos, ¿vale? Y esa es una de las claves principales del verano. Nosotros estamos acostumbrados a ver que en los futuros pues se mueven 5 puntos, 6 puntos de rango y eso pues ya, eso es lo que está ocurriendo en el mercado cuando no es así. En el mercado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que hay movimientos bestiales de 10-15% en empresas que se producen de la noche a la mañana por cualquier noticia y se sobreestima el movimiento. Es decir, cuando nosotros estamos viendo un movimiento durante los meses normales de año, donde hay mucha liquidez y hay mucha gente entrando al mercado, ¿qué es lo que ocurre? Como hay mucha gente compitiendo dentro del mercado, los movimientos se quedan normalmente más reducidos en cuanto a distancia, ¿no? Pero en verano no ocurre esto, ¿por qué? Porque no hay nadie operando. Entonces, como no hay nadie operando, si alguien quiere mover un activo, un 10%, un 15%, lo puede hacer fácilmente porque no va a encontrar el ¿qué? Oposición. No hay oposición, entonces se producen de un día a otro los movimientos, ¿vale? Nosotros estuvimos pues, hace un par de años en una operación bestial, que las opciones pasaron de valer prácticamente 30 céntimos a pasar a 20 y pico dólares, ¿vale? Fue brutal. Y hay movimientos de ese tipo, es decir, movimientos que de un día para otro se producen
Y bueno, te llevas la mano a la cabeza y decir, bueno, ¿y esto cómo lo han hecho? Simplemente no hay nadie en el mercado. Entonces, esa velocidad que se produce, normalmente esos movimientos tan bestiales, lo bueno que ocurre en verano es que no suelen tardar muchísimo porque no tienen que esperarse a preparar un activo ni nada, eso se suele hacer súper rápido, ¿no? Entonces, eso es muy característico del verano, característico de periodos en los que no hay prácticamente nadie en mercado, ¿no? Navidad, Semana Santa, en verano, ¿vale? En periodos festivos, en los periodos festivos hay mucha volatilidad también en empresas muy concretas, porque no hay prácticamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, tened eso en cuenta. Respecto a otra clave interesante del verano es que hay operaciones muy específicas que se producen solamente en verano que buscan el entrar, el que suban volatilidades en determinados activos. Estoy refiriéndome a cosas referentes a las opciones, pero que luego se ven reflejadas en las acciones, ¿no? Y eso puede tener también cabida en movimientos, por ejemplo, en futuro o en materias primas. Y es que vemos que hay alguien que entra con muchísimas posiciones, una posición enorme. ¿Por qué? Porque puede entrar fácilmente con muchísima posición y poner al market maker pues en un problema, ¿no? Entonces, normalmente ese tipo de operativas que no vais a encontrar prácticamente a lo largo del año, operaciones que pongan al market maker contra las cuerdas y que hagan que fuerce, ¿no?, los movimientos de volatilidad, eso solamente se va a encontrar en verano. ¿Por qué? Porque son los únicos que van a mover esto. Si normalmente se negocian 1000 opciones y de buena primera ves una orden de 20.000, ¿vale? El market maker pues va a tener un problema y como no hay liquidez, eso va a hacer que las volatilidades exploten. Y no va a hacer falta que nuestro activo se mueva, sino que simplemente la prima de la opción por la volatilidad va a subir muchísimo, ¿vale? Entonces es muy interesante, por ejemplo, que ese trading institucional, el trading institucional va a forzar las subidas de volatilidad de forma bestial, ¿vale? En el muy corto plazo. En el muy corto plazo es cuando se va a crear ese tipo de situación de volatilidad bestial que no se produce prácticamente a lo largo de todo el año. Vais a encontrar a lo mejor pues que el 3% de las operaciones se produce este tipo de movimiento, ¿vale? En el que vais a ganar simplemente por la volatilidad. Pero en verano, pues prácticamente del 20 al 25% de las operaciones se va a dar este caso, ¿vale? Entonces es brutal para poder entender este tipo de comportamiento, el tipo de gestión que se tiene que hacer y todo el rollo, pues es muy importante, ¿vale? Los movimientos que se producen intradía, el trading intradía, no sé cómo lo he escrito. El trading intradía es muy potente. ¿Por qué es muy potente? Porque normalmente las estrategias swing que se producen en el mercado durante el año no tienen tanta aplicación. ¿Por qué? Porque el mercado sí se suele quedar relativamente lateral, ¿no? Se producen muchos vaivenes, se producen a veces unas tendencias súper fuertes, pero en el grosso modo, en esos 2 meses, julio, agosto, principios de septiembre, normalmente el mercado se queda relativamente lateral, excepto esos pequeños momentos, ¿no? Pero en cambio, el movimiento intradía que se suele producir en las empresas suele ser muy potente y eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, a que entremos con más posiciones en intradía y podamos cerrar rápidamente, cuestión de 1 hora después, en el mismo día, ¿vale? Entonces nosotros vamos a poder apalancarnos muchísimo durante el intradía y cerrar parte de esas posiciones y no tener mucha cartera en nuestra cartera de opciones, ¿vale? Entonces es muy interesante este tipo de operativa en verano. ¿Por qué? Porque tenemos menos volatilidad tendencial, pero sí tenemos volatilidad intradía. Entonces eso es muy potente porque normalmente, ¿qué ocurre? Cuando vemos una entrada institucional, lo que va a ocurrir es que esas volatilidades van a explotar, los market makers van a hacer los movimientos súper rápidos y eso va a hacer que los trades institucionales te pongan esos beneficios ese mismo día encima de la mesa, ¿vale? Entonces es muy interesante ese tipo de trading. Y después de todo esto, lo que quiero que entendáis es que los institucionales siempre siguen en el mercado, ¿vale? ¿Por qué? Le ocurre como a mí. A mí, por ejemplo, a mí esto me encanta, ¿no? Esto, el estar delante del mercado, el estar siguiendo lo que están haciendo y todo esto me encanta. Para mí no es un trabajo, para mí es un hobby, ¿no? Para ellos es exactamente lo mismo. Vosotros podéis decir, Dios, es que estoy quemado, macho. Es que estoy quemado porque no soporto esta situación o lo que sea. No se me está dando bien este año, estoy ganando, estoy perdiendo, perfecto. Pero eso es simplemente, bueno, una situación en la que no eres capaz todavía de llevar el trading hasta otro nivel, ¿no? El otro nivel que es que ganarás, perderás, pero da igual, tienes que estar bien y tienes que estar atento, ¿vale? Es el trabajo que tienes. Entonces los institucionales
es el trabajo que tienen. Ellos no prescinden ahora mismo de continuar o no continuar el mercado, es su obligación, ¿no? Ellos tienen que gestionar unas carteras enormes, pues ellos tienen que hacer ese tipo de gestión, ¿vale? Tienen cierta información que tienen que aprovechar, y eso cuando se produce, pues en determinados momentos del año. Si ese tío no está en el momento adecuado, esa operación la va a perder, esa rentabilidad la va a perder, ese dinero lo va a perder. Entonces tenéis que tener en cuenta que ellos no descansan, ¿vale? Simplemente ellos no descansan. Los fondos de inversión y los fondos estos, ¿no?, que replican a los índices, pues perfecto, tómate unas vacaciones, vete un mes a tu casa, no te preocupes, porque el fondo va a trabajar igual que tú, no va a hacer nada, ¿vale? Va a hacer exactamente lo mismo que el mercado, perfecto. Pero los fondos realmente que mueven esto no descansan, ¿vale? Se toman esto muy en serio. Normalmente cuando hay menos gente en el mercado, cuando todo el mundo está disfrutando con la sombrilla en la playa, pues ellos están trabajando y están dándole duro al mercado. Determinadas ocasiones, determinados activos muy concretos, pero muy fuertes, ¿vale? Entonces, quiero que lo entendáis, quiero que entendáis por qué ellos siguen ahí, ¿vale? Y el mercado se mueve más tranquilamente, pero eso es simplemente lo que veis. Normalmente lo que veis que es los futuros, veis las divisas, los mercados se mueven relativamente tranquilos, excepto algunos momentos puntuales que se mueven fuertes en el mercado, como puede ser, por ejemplo, hace un año en agosto, que explotó el mercado, pero los institucionales siempre están moviéndose dentro de las acciones y están moviéndose dentro de las opciones, porque siempre hay oportunidades, ¿vale? Siempre hay informaciones brutales que hacen que los activos se muevan 5, 6, 7% en cuestión de días, ¿vale? Así que esa es la clave, chicos. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, si os gustan los vídeos que os hago, si os gusta lo que comento, pues no olvidéis, ¿vale? Compartirlo con vuestros amigos, darle a me gusta. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta luego.